Ahí está. Ahí estoy compartiendo un archivo chiquito en PDF que lo... Díganme si se ven, yo voy a tratar de agrandarlo. Ustedes traten de agrandar la primera foto. Sí, sí se ve. Esta la vamos a... ¿Sí se ve? ¿Ustedes vieron cuando se agrandó? Porque el otro día no me veían bien. No, o sea, nosotros no vemos el zoom, pero nosotros podemos hacer zoom de la plataforma, así que sí, sí podemos hacer. Bueno, háganos una la primera imagen. Nos centremos ahora en la primera, ¿sí? De esa hojita. ¿Qué les parece que es esa obra que tienen ahí en esa foto? ¿Qué será? Se supone que es un canal. Ajá. Tiramos una idea, veamos si es un canal. ¿Qué opina el O es resto? como un pequeño azud. Uh-huh. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es lo que se parece más a un azul? ¿Lo que está a los costados o lo que está allá en el frente? Lo que está en el costado. En el costado. Ajá. ¿Y lo que está al fondo, en el frente de la imagen? ¿Qué sería? ¿O qué forma tiene? Así son mis exámenes finales, ¿no? Les planteo una foto así y ustedes me tienen que interpretar, decirme cómo funciona. ¿Por qué decís, Maxi, que lo que está al costado parece un azul? ¿Cuál es el indicio que tenés para eso? Y por el talud que tiene, Ajá. Bueno, por ahora tomemos que es el azul. ¿Y qué sería lo que está al fondo? Fíjate que tiene una forma medio caprichosa ahí en el Como un del centro. vertedero o algo así, ingeniero. Un aliviadero. ¿Sí? Ese es el aliviadero de esto que estamos viendo acá. A ver si vemos otra foto, después vamos a volver. Yo voy a bajar a la siguiente, pero vamos a pasar. Ya les digo a cuál. Esperen, esperen. No quiero saltearme, pero... Miren esa foto. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué sería ese rebaño? Ese es el vertedero. ¿Qué controlaría ese vertedero? El nivel de agua en el lado que está para abajo. ¿Hacia dónde caería? ¿Hacia donde saque la foto o hacia el otro lado? Hacia el otro lado. Ajá. ¿Sí? Entonces veamos a ver si tenemos... Vamos a la primera de nuevo. Para que se den una idea, esto que vos decís, Maxi, que está acá, en realidad es el lateral de un piletón que se hizo acá. Y este es... Acá en el piso, si ustedes ven ahí, un poquito de agua. Bueno, ellos le llaman ojito porque acá hay una vertiente. ¿Sí? Esta agua que está acá brota del suelo, no viene de más arriba. Entonces ellos armaron, no los dueños de casa, esto se armó en el 1973, hemos encontrado por ahí una fecha, que es una obra de captación, ¿sí? De una vertiente. Entonces se arma un piletón que tiene un control de nivel, ¿sí? Si es que llega a entrar agua entre la lluvia o de la misma vertiente, que va a vertir por este vertedero que tenemos acá. De hecho, todo el frente este es un vertedero. Si llega a haber demasiada agua, va a volcar todo y aguas abajo de este muro hay una quebrada. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá hay una caja de hormigón. Ya vamos a ver un poco qué es esta caja. Y aparece este caño que está acá. ¿Qué particularidad tiene ese caño? Si llegan a verlo en la foto. A ver si lo podemos agrandar un poquito. Está perforado. Que está Está perforado.
¿Y cuál sería la idea de perforar un caño? Es un dren para la captación del Ajá, agua. exactamente. ¿Sí? Es un dren. Por ese caño, una vez que se llena de agua esto, o inclusive con tan poquita agua como se ve ahora, capta agua este caño perforado y la manda a esta cámara. ¿Sí? Desde esta obra hasta donde se usa esta agua hay prácticamente 2 kilómetros. Y esta es la toma que está en la parte de arriba del cerro donde hay una vertiente. Entonces se hizo todo un piletón revestido en piedra. En todo acá está mejor el revestimiento. De este lado es medio que está medio desarmado, pero sí hay también otro talud. Y al frente se puso este cierre, digamos, que sería, podríamos, en este caso no es un azul porque no hemos buscado que esto se llene de sedimentos, sino que se embalse. Esto sería una presa que tiene su vertedero, una presa vertedora, porque tiene vertedero tanto en un nivel como en un nivel inferior. Y entonces el agua al llenar este piletón, o inclusive con poquito nivel, va cargando este caño y lo manda a esta cámara. Veamos la siguiente foto, ¿sí? A ver si se pueden acercar. Profe, Sí, y ahí en el tubo, el caño ese que está sí. arriba, que se ve, Bien, o no sé si... bueno, ese se confunde, pero es un retazo del caño que yo lo saqué de abajo, porque aparentemente había 2 caños acá. Ah, bien, bien. Y este segundo que está partido, no sé si ven ahí hay una cosa redondita, esto sería un enchufe de un caño. Este es de este que está acá arriba, ¿sí? Ahora, si ustedes harían esta obra, a ese caño perforado lo dejan así como está ahí, ¿Puede repetir la pregunta? ustedes tienen este caño perforado en el fondo de este piletón que está acá, ¿sí? Ahora, fíjense que el caño peladito con sus huecos. ¿Eso conviene que quede así o convendría tener algún otro cuidado? Y tendría No que se tener tendría alguna que malla. tapar la... Ajá, tenemos una idea, malla y que se tape, ¿sí? Es que Claro, para que no claramente entren ese dren es animales por de, ahí. Ujú. Una puede ser los se nota animales, que es pero un tren viejo, pero los drenes ajá, ahora no son de materiales especiales y van rellenos de piedra para bueno, evitar eso que se depende, rompan. depende del tren, pero sí se siguen haciendo con caños, nada más que ahora usamos caños de PVC, ¿sí? Esta obra tiene casi 50 años. Esa es una pieza, un caño de hormigón que tiene 25 centímetros de diámetro y una pared de casi 2 centímetros. Pero ahí escuché algunas ideas. Uno ponemos una malla. ¿Para qué pondrían la malla? Para que no entre material que haga que se pueda taponar después. Bien, ¿sí? Generalmente, ¿qué característica tendría que ser esa malla? Una malla de paso chiquito, paso mediano. Para mí tendría que ser algo mediano, digamos. Ajá. Si es mediano y te entra arena, se te llena de arena eso. Ah, es verdad. ¿No? Si es fino, también puede taparse la propia membrana y no te deja entrar agua. ¿Cómo creen que tendría que ser la envoltura de ese caño? Ingeniero, podría ser que sea medio semipermeable, que deje pasar el agua, pero que retenga los sedimentos. Bien. ¿Qué conocemos que tenga esas características? O que conocen, si es que alguna vez. ¿Conocen los gaviones? Sí, sí, ¿Qué se les coloca a los claro. gaviones atrás? ¿Qué se les pone atrás al gavión? No la malla de acero, sino que va por detrás de los gaviones. No sé no sé cómo es el nombre ¿Pero qué técnico, forma? la verdad. Profe, puede ser, digamos, como una rejilla, digamos, que impida que entren, digamos, en el caso, serían las piedras o ripio, y un poco más adentro como una tela mosquera, digamos, para que no entren los sedimentos. Bien.
Bueno, todas esas propiedades las tienen ahora los geotextiles, ¿sí? Y lo que se hace, o sea, de hecho se llaman geotextiles que funcionan como filtro. Entonces van a dejar pasar el agua, no van a dejar pasar los elementos más finos, ¿sí? Y eso va a evitar que este dren que estamos en captación acá se colmate, se llene de material. ¿Sí? Recién una de las compañeras decía, bueno, que no entren animales, eso por supuesto hay que tratar de impedirlo, ¿sí? Lo que comentaba Maxi, creo, otra forma de hacer los dren es hacer una envoltura con esos geotextiles con granulometría de distinto tamaño. ¿Sí? Entonces yo fabrico el dren, ¿sí? Cosa que en el caso de un dren fabricado así, el mismo dren no necesita un caño en el medio, sino que a través de las piedras más grandes circularía el agua. Entonces en este caso yo les recomendé a las monjitas que viven acá que por ahora lo que hagan es, como no tienen el geotextil, ya les dije que les voy a conseguir yo, para forrarlo un poco al caño, sí que le coloquen de estas piedras medianitas, porque aparentemente no entra material fino a esta pileta, solamente entra lo que pueda arrastrar la vertiente, ¿sí? Entonces que le coloquen piedras por arriba, piedras amontonadas, sobre todo para que no se taponen con otras cosas, ¿sí? Hasta que yo les mande. Entonces, fíjense, un pequeño detalle que por ahí no podemos tener en cuenta, este dren dura una primera época de lluvia y se tapona entero si no tenemos cuidado con ese filtro que hay que colocar. Este concepto de filtro va a ser muy importante en las presas de material suelto. Vamos, guarden esa idea de que vaya parando lo mediano, lo más chico, lo más finito, y que solo pase el agua. Vamos a la siguiente imagen. Profe, disculpe, no escuché sí, la parte, lo que dijo de las membranas geotextil. bueno, las membranas geotextiles, el tejido de la propia membrana, hace de filtro, ¿sí? Depende en el sentido que vos la coloques, depende de la membrana, porque hay distintos modelos, te van a dejar pasar el agua y van a frenar el material fino, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se va el material fino? Se empieza a hacer la erosión retrocedente. Se va el fino, después se va el mediano, después se va un poquito más grande y se te va haciendo una zanja, digamos, ¿sí? Entonces el geotextil hace que solamente pase el agua, que es lo que necesitamos nosotros en estos trenes de captación. ¿Contestada Bien. la pregunta? Sí, sí, sí. Bien. Veamos, esta foto sería sacada desde la tapa me pongo acá de nuevo, sacada desde acá arriba, viendo la cámara más alta, esta parte que está acá, ¿sí? Tiene un segundo espacio la cámara. Este caño es el que manda el agua hacia la vivienda o hacia el complejo. Este caño que está acá es para desagotar una primer pileta que está debajo, ya lo vamos a ver en otra foto. Y acá tengo un codito. Ese codo es el vertedero de la primer pileta. La primer pileta es una cámara de carga. O sea, lo único que hace esta primer pileta es juntar el agua para que ella trabaje a sección llena. Cuando hay un determinado, pasa el nivel, porque está captando o hay más agua en el piletón, pasa un determinado nivel y este cañito sería como el vertedero. Empieza a voltear en esta cámara. Y esta cámara acá en la esquina, ahí tiene un caño de salida, ¿sí? Ese caño de salida pasa por debajo de la azul, de ese murallón que veíamos, y lo desagota en la quebrada directamente abajo. Eso sería un desagüe, ¿sí? Entonces acá es muy interesante el juego de niveles. Este murito que está acá, y también va a funcionar como vertedero. Si está entrando demasiada agua porque hay mucho nivel dentro de la pileta, va a funcionar como vertedero este filo que está acá, este tabique, y también el cañito de la esquina. Entonces todo se va a meter en esta cámara y se va a ir por debajo. O sea que estoy controlando también las presiones sobre la cañería. No sé si se van ubicando cómo funciona esto. Acá este caño que está acá, ¿sí? En este caso tiene una válvula exclusa que es la que me permite desagotar la primera cámara. Esta estaba fuera de servicio, de hecho había una víbora ahí, después las ranitas que están por acá, ¿sí? Esta válvula
está fuera de servicio, o sea que si yo quiero desagotar acá abajo, tengo que meter a alguien a sacar con balde ahí adentro. Esto debe tener más o menos unos 2 metros de profundidad. Vamos a la siguiente imagen. A ver, ¿dónde está? Acá. Fíjense, ahí se ve el caño visto desde arriba. ¿Sí? Acá estaría la conexión del segundo caño de tren de captación. Entonces, con poquita agua, esto se mete, llena la primera cámara, carga el caño y ya empieza a mandar aguas abajo. Vamos acá, yo tengo el nivel de vertedero, ¿sí?, de esta cámara, y fíjense que abajo hay otra pileta. Es una segunda pileta de este tipo, pero que es una captación de aguas del norte para Lumbreras, para el pueblo de Lumbreras. Y justo nos dimos cuenta que hay un caño que no se lo ve acá en la foto, que si esta cámara llega a determinado nivel, le pasa directamente agua a la que sigue. Entonces lo que le sobra a este sistema, lo aprovecha aguas abajo. Los dos sistemas, el agua que rebalsa o que no necesitan, lo mandan a esta quebradita que está aguas abajo. Fíjense que esta es una obra que tiene casi 50 años y está todavía funcionando con algunos. Acá está otra foto sacada desde arriba. Esta es la primer cámara. ¿Sí? Este es el caño que está llevando hacia las viviendas. Esta es la válvula que está fuera de servicio, una válvula de limpieza. Y este sería el primer vertedero, sería un vertedero medio, digamos, o si no, todo el tabique funciona como un vertedero desde la primera cámara a la segunda. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con el funcionamiento? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? En esta Bien. foto se ve mejor el vertedero. La otra no se veía, parecía que era parte. Sí. Y fíjense que estos son controles automáticos, o sea, llega a un determinado nivel y esto solito desagua fuera de la obra. O sea, yo lo único que hay un problema que tiene en este caso, que este caño se rompió la válvula exclusa que permite que yo abra o cierre el agua que mando a la casa, 2 kilómetros abajo. Entonces, actualmente, ¿qué hacen las monjitas? Se mete ponen una escalera de madera acá, se meten ahí, primero tratan de espantar todos los bichitos que hay adentro, ¿sí? Y le ponen un tapón, que creo que es un tapón, una tapa de plástico con bolsa, para que deje de cargarse el caño. Y una vez que solucionan, ya con eso han cerrado el caño. Bueno, yo le dije que es necesario ver dónde podemos poner una llave. Si no tiene con un poco de hostia. No, sí, realmente es bravo, pero bueno, son unas monjitas que están viviendo ya hace un tiempo ahí y me habían pedido, me habían consultado y le dije, bueno, tengo que ir a verlo. No creía que me iban a llevar en la cuarentena, así que fuimos hoy encomendados a todos los santos que no me dejen guardado por 14 días. Fíjense, acá tenemos, bueno, una siguiente imagen. Esta es la primera cámara. Uno puede controlar también el nivel desde este huequito, que de hecho, fíjense que se hizo estudios del agua en estas cámaras y es agua potable, ¿sí? Todos los años las hermanas piden un estudio, así que traen la muestra acá a la ciudad, y realmente es agua potable. Lo mismo, ellas tienen unos filtros después en la casa, sistemas comerciales, digamos, para tener una segunda, porque acá más allá de las ranitas o las cosas no entra nada, no es que se puede meter un bicho y quedar ahí ahogado, porque lo mantienen. Esta no es la tapa original, son losas de hormigón con sus respectivas orejas para alzarlas, pero están rotas y ya le han puesto estas bolsas. Esta es mucha de las realidades de las obras con las que se van a dar ustedes en su vida profesional, si es que les toca sobre obras hechas, o si tienen que diseñarlas, bueno, tener en cuenta varias cositas, digamos, que hay que... Fíjense, tiene que haber una relación entre el vertedero adentro de la cámara y el vertedero de allá. ¿Sí? Uno tiene que estudiar qué caudal es el que necesita mandar, con el calcular la altura del vertedero y también el vínculo con el que tiene con el vertedero, en este caso de alivio, de toda esta represita que se arma acá. ¿Sí? Esta agua que queda estancada no hay forma de captarla porque el dren está bastante más arriba. Esa es otra característica de las obras de toma. Las tomas para cualquier uso, en este caso para uso potable, no se hacen en el fondo porque el agua tiende a enturbiarse
de todo el follaje que pueda caer, tierra que pueda acarrear el viento. Entonces la toma se hace en niveles intermedios o directamente en niveles superiores. Acá no se eligió niveles superiores porque si hay tan poquita agua, ellas no tendrían. En este caso, como yo le decía, un complejo de varias casitas que tenía gas del Estado para la gente que vivía ahí para atender la central, creo que es una reguladora del gasoducto del norte. Entonces vivían ahí, son 10 casitas complejitas, ya son viejitas las casas, ¿no? Pero todo se abastece de agua potable y agua de riego lo abastecen desde acá. Y vamos a la última foto, no, esa es la última. ¿Sí? Así que esto está sin editar, después ya lo voy a armar mejor y se los voy a mandar. Esto recién las acabo de traer desde Lumbrera. ¿Cuál es el problema que tienen actualmente? O sea, yo le he dado algunas recomendaciones para no optimizar, sino un poco mantener mejor esto. Pero el problema es que sin haber medido, porque no llevé equipo de medición, creo que hay entre la toma y el tanque donde ellos juntan esta, que es un tanque elevado, debe haber fácil unos 30 metros de desnivel. Entonces, ¿cuál es el problema que tenían ellas? El famoso golpe de ariete. Ellos, cuando ya el tanque está por rebalsar, un tanque que está por arriba del nivel de las casas, ellas cierran la llave de paso, que cerraría la entrada de este caño, digamos, que viene desde acá. Entonces el golpe de ariete hace que hay partes de la cañería que han quedado desenterradas, inclusive hay erosiones en el cerro porque hay mucha pendiente hacia la casa, que han dejado el caño al aire. Entonces empiezan a fallar las uniones del caño. ¿Sí? Un caño de hormigón, que tiene, creo que deben tener 4 metros de largo, de 4 pulgadas, 1,5 milímetros de espesor. Entonces hay algunas partes que ya han tenido pinchadura y ellos cierran de golpe. Esa onda que rebota, digamos, el agua que está bajando hacia el tanque, ¿sí? Desde 30 metros de altura, ellas cierran la llave, rebota por dentro de la cañería y busca algún lugar para salir. ¿Sí? Entonces eso es lo que llamamos la sobrepresión por golpe de ariete. Que acá tenemos 30 metros, pero vamos a ver que es un problema muy serio en la presa, cuando tenemos cualquier altura. ¿Sí? Imagínense una presa de 300 metros, ese golpe de ariete puede llegar a reventar directamente las cañerías, ¿no? Estar fuera del servicio del acueducto. Entonces acá hay distintas alternativas, no se las voy a decir, ustedes piénsenla y me van acercando. Yo planteé 2, de todas maneras hay que estudiarlo. ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿No? Y bueno, si yo tengo que ver, ya voy a hablar ahí en la facultad, a ver si alguien quiere hacer esto como trabajo final y otras cosas que hay que hacer adentro de la casa, también queda como bienvenido. Porque es un tema interesante, primero estudiar esto, vamos a tratar de buscar informes del año 70, ver si consigo algo, ¿no? Una obra chiquita que abastece a 10 viviendas, inclusive originalmente el complejo tenía una pileta de natación que ahora está bastante destruida, ¿no? Y no puse acá fotos, pero el tanque elevado, un tanque que en planta tiene 250 por 250, los hierros de las columnas no tienen recubrimiento y si uno los toca con el dedo a los hierros, desaparece el hierro. O sea, es óxido nada más. Así que les he pedido que tengan mucho cuidado con eso porque no sé cómo se está aguantando. Son columnas 35 por 35 cuadradas. Los estribos no están. Directamente los estribos es una marca así de óxido en el núcleo de hormigón. Entonces es medio una bomba de tiempo ese tanque, ¿no? Y bueno, de esta toma alimentan directamente ese tanque y de ahí también por gravedad mandan a las casitas. ¿Sí? Así que muy interesante. Espero que por lo menos quería compartirles esto. No sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud sobre esto. Si no, continuamos ya con la clase de hoy. Hoy tenemos buen rating. Estoy tomando acá somos 18. Bienvenido a los que hace mucho que no estaban con nosotros. Ingeniero, tengo una consulta. Sí. Hola, profe. Poner Hola. una especie de tanque intermedio podría evitar ese golpe de ariete porque ahí ya, o sea, como que
Ujú. terminás Bueno, la sección llena y terminás la sección llena y empieza de nuevo, entonces como que se liberaría la presión de arriba. ¿y qué pasa cuando yo cierro la llave en el tanque? ¿A dónde se iría esa sobrepresión? Vienen como un tipo, una especie de válvulas, creo, que eliminan la supresión que genera el golpe de ariete, que se coloca, o sea, aguas arriba de las válvulas. Ajá, no es subpresión, es sobrepresión. También se puede dar una subpresión que es el ariete puede ser positivo o negativo, eso ya lo vamos a ver, ¿no? Pero sí, sí existe. Esa es otra alternativa, colocar las válvulas antiariete. ¿Sí? Volvamos a la idea de Rodrigo. ¿Qué pasa si yo pongo que este caño llegue a una cámara intermedia? Yo lleno esa cámara y de esa cámara sale un nuevo tramo de caño hacia el tanque. Cuando yo cierre de golpe la llave del tanque, una llave de esférica, o sea que esa no deja que uno pueda regular la entrada de agua, directamente es en un cuarto de vuelta, lo abre o lo cierra, ¿no? ¿A dónde se iría el golpe de ariete si yo pongo esa cámara que dice Rodrigo? Estamos tomando un examen. A esa misma cámara. ¿Y qué haría en la cámara? ¿Qué generaría en la cámara? Hay una onda que rebota. ¿Sí? ¿No tendríamos que poner la llave de cierre en la salida de esa cámara intermedia para evitar esa presión? Porque si no, de Podría todas ser. formas, la presión llega a ese caño. Bueno, puede ser una posibilidad. Lo que pasa es que ponerle, ubicarlo en los 2 kilómetros donde ponemos la cámara. Y de los 2 kilómetros ellos tienen solo 30 metros que es terreno de ellos. El resto es otra finca. Es como que estas tomas, ellas pueden acceder acá, prácticamente no va nadie, ¿no? Pero podría ser que pongamos la llave a la salida de la cámara intermedia. Ahora, cada vez que ellos quieran cortar por alguna urgencia en la casa, se tienen que ir hasta esa cámara. ¿Sí? Pero puede ser, es una alternativa. Ahora volvamos a mi pregunta, ¿qué pasa con esa onda que rebota? Maxi decía que eso vuelve a la cámara intermedia. ¿Y qué produce en la cámara intermedia? Esa onda. Que el agua tienda a regresar a esa cámara, digamos. Cuando uno cierra la válvula abajo, la onda rebota y va hacia el tanque. Y si regresa, ¿qué pasa ahí adentro de la cámara? Hay una supresión. No, no es subpresión. Acuérdense que subpresión es una presión que viene desde abajo, ¿no? Y la usamos para otra término. Sube el nivel. Exactamente. Lo que va a hacer es oscilar el nivel en la cámara intermedia. O sea, simplemente el rebote de la onda va a volver a hacer ingresar agua, en este caso en sentido inverso, hacia la cámara y la va a hacer elevar. Yo puedo hacerla un poquito más alta, darle lo que llamábamos el borde libre o la revancha, ¿no? En el caso de canales, y hacer que ese desnivel lo tome la misma obra de la cámara. Si no, la puedo hacer rebalsar hacia algún lugar. Sería parecido a lo que tenemos en la imagen. Yo puedo hacer en uno de los bordes de la cámara un rebaje así, cosa que si sube el nivel, rebalsa por ahí hacia un lugar que yo elegí. ¿Sí? Ahora, creo que había una solución, profe, que era colocar una chimenea, no me acuerdo cómo se llama chimenea, que era para evitar el golpe de aire. Y Bueno, lo vamos a ver eso se llaman chimeneas de equilibrio. Y es la idea de lo que estamos diciendo ahora, en una presa, ponerle de 300 metros. Hay una caída hacia las turbinas, y ustedes por alguna cuestión necesitan cerrar de golpe las válvulas. Por supuesto, la sobrepresión esta va a ser mucho mayor. Y yo necesito lo que se llama una chimenea de equilibrio o hacer que esa onda entre a una cámara. ¿Sí? Que puede ser la chimenea o puede ser el propio embalse. Yo puedo hacer por ejemplo, en Cabra Corral, 90 metros que está cayendo el agua. ¿Sí? Cabra Corral, no me acuerdo en este momento si tiene chimenea, sí la tiene sobre el estribo derecho. ¿Sí? Y eso que es una central a pie de presa. Yo podría hacer que esta sobrepresión directamente la lleve al embalse. Por ahí ese desnivel
¿sí? Ese desnivel sea de centímetros nada más. Ni lo notemos, si están pescando ahí, pero van a sentir como si fuera una ola más, y simplemente la energía que produjo el golpe de ariete la va a absorber el embalse. Eso ya lo vamos a ver, pero interesante. Vea, así quiero que vean las obras hidráulicas, ¿sí? Así quiero que las vean. Así tomo el examen, les voy aclarando, así tomo el examen final. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión de acá? Miren, una obra chiquitita y podemos charlar cosas que por lo menos creo que son interesantes. Entonces tenemos dos alternativas, ponemos las válvulas, tres alternativas, las válvulas antiariete, que sí existen. Si ustedes van al laboratorio de ahí de la facultad, bueno, ahora no van a poder ir, pero arriba de la red de tubo había una llavecita chiquita en un extremo naranja. ¿Qué hace esa válvula? Cuando se da la sobrepresión, se salta la tapita, es como si fuera un fusible. Salta la tapita y tira agua por ahí. ¿Sí? Entonces esa sobrepresión que podría romper toda la cañería, la elimina por ahí. Esa es una válvula antiariete. Entonces esa es una alternativa. Lo podemos poner, habría que averiguar precio y ver dónde lo ubicamos. La otra era poner un estanque intermedio, ¿sí? Y hacer que funcione ese estanque como una cámara para disipar la energía. Podemos poner la llave de paso a la salida de ese estanque, ¿no? O sea, son distintas alternativas que hay que evaluar qué es lo que convendría hacer. Por supuesto, todo va a depender. Las hermanas por ahí, ellos me decían, yo no manejo precios porque no estoy haciendo obra, pero voy a tener que averiguar algunas cosas para acá, de meter una madera de polietileno de alta densidad por dentro de la cañería vieja. ¿Sí? Como le digo, tiene interior, tiene 10 centímetros, o sea, libre tiene 4 pulgadas, entonces tengo que ver qué manguera puede entrar ahí, pero les dije que hay que ver costos, entonces vamos a comparar si tiene sentido. De hecho, la cañería está en muy buenas condiciones, no tiene sarro porque esta agua está bastante limpia. He visto en algunos sectores pedazos de caños que estaban tirados y realmente tienen sarro, para pensar que tienen 50 años, ¿no?, de antigüedad. Listo. Bueno, si queda alguna cosita, después me la pasan por... A ver, acá en el chat no hay nada. Bueno, sube el nivel en la obra de Corralito. ¿Existe eso, profe? En Corralito sí tiene una chimenea de equilibrio. Ahí le estoy contestando a Ignacio, que sí se la ve de Google Maps. Que se ve un circulito cerca de la central. Bueno, llegar de la central a ese circulito lleva 40 minutos, porque una tubería de presión que tiene casi 45 grados de inclinación. Está sobre una ladera de un cerro. En algún momento se hacía ese viaje de la facultad y al ingeniero Guijarro le encantaba hacernos subir esa cañería, que era interesante subirla y era muy interesante bajarla, sobre todo para los que iban con zapatillas comunes, porque era jabón. ¿Sí? Ah, muy bien, me alegro que lo hayas conocido. Ya vamos a hablar en algún momento de Corralito, que acá en el norte es la única central que tiene un tipo de turbinas que no hay en otro lado. ¿Eh? Bueno, vamos entonces a la clase de hoy. No sé si queda alguna otra consulta. Y nos metemos de lleno ya. De hecho, ya no importa que hayamos gastado un poquito del tiempo, pero necesitaba compartirles esto. Bueno, vamos a achicar porque no se ve acá. Díganme si se ve bien. Profe. Bueno, entonces Bien. el tema de hoy, dentro del tema de presas, fíjense en el título, presas de hormigón vibrado de gravedad. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos hablando dentro del mundo de las presas, son presas de hormigón, de ningún otro, en este caso solamente de hormigón. Es un hormigón vibrado, que es un hormigón que nosotros conocemos un poquito más que el que usamos en las estructuras nuestras, ¿sí? Y es una gravedad. Entonces vamos a ver un poco qué es cada uno de los términos de esto a lo largo de la clase. De hecho no la vamos a ver entera hoy, pero vamos a seguir mañana con esto. Quise poner esto que lo coloqué en la clase de clasificación de presas. Dentro de muchas clasificaciones que vimos en su momento, ¿sí? Yo les planteé este gráfico que es una línea síntesis que hace el tipo de presa. Tenemos presas de materiales sueltos, presas de hormigón, presas de mampostería y sillería. Sillería se le decía cuando canteaban las piedras, son presas
antiguas que ya no se hacen de esta manera, ¿sí? Pueden tener, llamarse mixtas, combinan distintos tipos de materiales, o si no, otro tipo de presas. ¿Sí? Nosotros hoy nos vamos a quedar dentro del grupo de las presas de hormigón con las que son de gravedad. Mañana vamos a tratar de ver estas dos que están acá y completar el tema de las de hormigón. No sé si vamos a llegar a ver. Fíjense que acá, netamente, nuestro tema es hormigón convencional. ¿Sí? Presas de hormigón que son de gravedad, pero de hormigón convencional. Ya vamos a ver por qué puede haber sido la diferencia acá, porque fíjense que dentro de las de hormigón está hormigón convencional y hormigón compactado con rodillo, que es una tecnología totalmente distinta al hormigón que nosotros conocemos, al hormigón vibrado. ¿Sí? Entonces, dentro del mundo de las presas, estamos las presas de hormigón y de hormigón convencional. Vamos a ver si puedo achicar esto. Acá está. Bien. Entonces, estas presas también se las conoce como presas macizas, de gran volumen. Fíjense, acá ustedes tienen una imagen de lo que sería el paramento aguas abajo. Esta es una presa de hormigón, una presa completamente hecha de hormigón macizo. ¿Sí? También se denominan presas de hormigón convencional, son los distintos nombres. Y por ser presas de gravedad, ¿sí? Fundamentalmente el peso, ¿sí? Resiste el empuje hidrostático por el peso propio. O sea, el componente principal para resistir el empuje del agua es el peso propio del hormigón, el peso propio de la presa. ¿Sí? Si yo al peso propio lo compongo con el empuje hidrostático, que es la principal carga, digamos, de la que podemos tener una presa, puede ser que también tenemos otras cargas como los empujes de sedimentos, la acción sísmica sobre los sedimentos, sobre el agua, la subpresión, ¿sí? Pero la carga más importante es el empuje hidrostático. Entonces, si yo compongo el peso propio con el empuje hidrostático, me tiene que dar una resultante que tiene que ser, por un lado, adecuada, ¿sí? De acuerdo a la capacidad del terreno. Y si se acuerdan de resistencia de materiales, yo tengo que dar que mi resultante sea interior a la base. ¿Sí? A la base sería la sección que tengo yo en la cimentación de la presa. ¿Sí? En una sección que es perpendicular al eje de la presa. Entonces, esta resultante primero tiene que ser adecuada, o sea que el terreno me lo resista. ¿Sí? Y después tiene que ser interior, y acá viene el término ¿se acuerdan? Del núcleo central. ¿Sí? Yo fundamentalmente tengo que tratar de diseñar mi presa para que, componiendo todas las cargas, fundamentalmente el peso propio, no se generen tracciones debajo de la presa. ¿Cuál es el problema? Se dan tracciones. Un poquito que tienda a levantarse la presa. O sea que estamos hablando de presas enormes, pesos enormes, pero el agua está haciendo su trabajo. ¿Sí? Si se tiende a levantar, porque esta composición me da tracciones en la cimentación, el agua va a entrar ahí y empieza a generar problemas. ¿Sí? Puede llegar a desestabilizarme por completo. Entonces yo necesito, por eso dice acá que la resultante tiene que ser adecuada e interior a la base. Yo siempre cuando tenga agua tengo que tratar de evitar tracciones. Si por alguna situación se generan estas tracciones, por algún cambio en el diseño, alguna creciente extraordinaria, no creciente porque no lo puede solucionar ahí tengo que rezar que la presa aguante los nuevos niveles, ¿no? Pero hay veces cuando hay temor en algunos ensayos que se hacen o modelaciones de que se van a generar tracciones en determinadas situaciones, a veces se hacen anclajes y se trata de vincular a través de tensores la presa, el cuerpo de la presa a la roca de cimentación. Eso cuando no se ha hecho un buen análisis de las cargas o un buen diseño de la geometría para que la resultante realmente reúna estos dos requisitos. ¿Sí? A pesar que son presas de hormigón macizo, ¿no? Un material pesado, ¿sí? Lo mismo los esfuerzos en la cimentación son moderados. ¿Por qué? Porque estas ya van a ver la geometría que tienen. La superficie en planta de cómo se asienta la presa es bastante grande. Entonces, ese peso se distribuye en una superficie muy grande. Entonces, a pesar del peso, más allá del tamaño que tenga la presa, siempre los esfuerzos que se transmiten a la cimentación en estas presas se los considera moderados en relación a otros formatos que vamos a ver mañana.
En términos generales, esta presa se arma por bloques. De hecho, ustedes acá en la imagen ven que hay algunas juntas verticales, ¿sí? Ya vamos a ver, después vamos a entrar más en detalle con esto. Se arman por bloques y, por supuesto, al armar con bloques se generan juntas, ¿sí? Y estas juntas tienen que ser impermeables. Ya vamos a ver detalles de esto. Esta impermeabilidad se consigue con bandas de PVC o similar, parecido a los water stop que vimos en los canales. ¿Se acuerdan que es una aleta de neopreno que tiene un núcleo central? Entonces, estas bandas quedan embebidas en el hormigón, ¿sí? ¿Y qué va a hacer, aparte de la impermeabilidad? También absorber los movimientos relativos entre los bloques, ¿sí? Son bloques que quedan, en este caso, si vemos la foto, esta es una de las presas más altas de hormigón de gravedad. Fíjense, tiene 300 metros de altura, la presa de Nurek. ¿Sí? Imagínense, por ahí no tomamos la escala. Nosotros tenemos esta misma visión cuando vamos a Jujuy y vemos una presa de 90 metros. Imagínense una presa que tiene 3 veces esa altura. Entonces, ¿sí? Hablamos entonces de los movimientos relativos entre los bloques en los que se construye. A nivel de fundación, estas presas siempre necesitan un macizo rocoso sano. No se pueden fundar sobre aluvión, sobre el material de los ríos, de nuestros ríos, una mezcla de piedra, tierra, ¿no? Sí o sí tienen que ir sobre un macizo rocoso sano. Acuérdense que la roca, por más que nosotros la caractericemos de sana, siempre tiene fracturas. Ya vamos a ver qué nos va a exigir eso. Pero no puedo meter una presa de este tipo en un macizo rocoso de que esté demasiado diaclasado o fracturado. ¿Sí? Entonces elegir un macizo rocoso sano. Profe, y si, Generalmente, dado el sí, caso de que no se cumpla con el macizo rocoso sano, ¿se puede utilizar algún tipo de fundación particular, digamos? se cambia el tipo de presa. ¿Sí? Comentario que algo les había dicho la vez pasada. Itaipú, que es una presa tan importante, estaba originalmente diseñada como este tipo de presa. Una presa maciza. Resulta que cuando empezaron a hacer la obra, ya empezaron a hacer las excavaciones para, fíjense acá en los dos últimos renglones, se retira el material del suelo, o sea, yo cuando voy al lugar no lo veo al macizo, hay suelo por arriba, 1 metro y medio de suelo, ¿sí? Y después la misma roca en su parte superior a veces tiene sectores que están resquebrajados, entonces todo eso se saca, ¿sí? Y recién sobre la roca más sana, cimiento. Bueno, en Itaipú empezaron a trabajar y se dieron con que había una calle que estaba debajo de todo lo que iba a ser la presa, de casi 13 metros era un lente, digamos, de material muy feo que tenía la roca, que no lo habían detectado con los estudios geológicos. Entonces ellos dijeron, no podemos poner esta presa porque no iba a ser adecuada para la capacidad, ¿sí? Entonces ellos cambiaron el formato de la presa, pasaron a una presa alivianada. Aparte de haber reemplazado esa calle de 13 metros por, no me acuerdo si son 500 o 600 metros que tiene de largo la presa, un poquito más, reemplazaron todo eso por hormigón. Entonces hay que analizar bien. Yo les dije acá que siempre se trabaja en equipos, en consultoras multidisciplinarias. Entonces, acá se ve lindo, macizo, rocoso, sano. Bueno, esto no es que yo veo la piedra y me parece sana y digo, acá voy a hacer. No, hay que hacer estudios y después inclusive durante la obra a veces hay que hacer cambios de timón, digamos, ¿no? Golpes de volante, porque realmente no se van verificando algunas condiciones de diseño. A la pregunta que me hacías vos, entonces, bueno, generalmente se cambia el tipo de presa y vamos a algunas de las otras variantes. Si el suelo es muy inestable, vamos a ver, en el caso de los aluviones, generalmente vamos a presas de materiales sueltos, ¿no? Son presas que son grandes, no tienen el mismo peso, estamos hablando de un peso específico de materiales sueltos que andará en 1.600, 1.700 kilos por metro cúbico, contra 2.500 o 2.200, digamos. Son parecidos, pero no es lo mismo, digamos, más el peso del agua, el empuje del agua, todo eso. Esto es algo que me interesa que ustedes vayan diferenciando. ¿Cuáles son los perfiles tipo de cada tipo de presa? ¿Sí? Fíjense en que estas presas siempre tienen un perfil de estas características. Es un triángulo
inferior, rematado con un trapecio en la parte superior. ¿Sí? Este punto 1 que tenemos acá, fíjense la descripción acá, se denomina vértice resistente. Fíjense a dónde el talud de aguas abajo intercepta el paramento de aguas arriba. Ese es el punto resistente o el vértice resistente. ¿Sí? Generalmente es un punto que va a estar vinculado a los máximos niveles de agua. Se supone que la principal componente de resistencia ante el empuje hidrostático va a ser este triángulo que hay acá. El peso lo da este triángulo. Después tenemos, por ahí estos valorcitos ahora no les dicen nada, pero fíjese, tanto paramentos aguas arriba como el paramento aguas abajo, o talud aguas arriba, aguas abajo. El de aguas arriba en este caso es vertical, pero aguas abajo, en horizontal puedo tener 70 centímetros, 80 respecto a 1 metro de la vertical. Generalmente las presas van a empezar a tener estos dos números. Un primer número, 2 puntos, el segundo. Y eso nos da una idea de cuán recostado está el talud, o cuán vertical o inclinado está. Por ejemplo, una presa de materiales sueltos, este valor en vez de ser 0,75, puede estar en 2,5 a 4 respecto a 1 centímetro. Son mucho más tendidas, ¿sí? Por otras cuestiones que después la vamos a ver. Entonces tenemos en 2 pendientes de paramentos, en 3 es la línea de contacto. Fíjense, esta excavación que hay acá es la que yo le decía que se retira el suelo más la roca meteorizada. Generalmente se le da una contrapendiente, esto tiene que ver con la resistencia a fricción, porque acuérdense que el agua está empujando desde acá, no solo va a tender a volcarla respecto de este punto, sino que va a tender a llevársela a la presa, ¿sí? Arrastrarla. Entonces, la fricción que hay que generar acá se ha visto con la experiencia en distintas presas y después en distintos modelados, que esta contrainclinación favorece porque hay una componente que va a ayudar, digamos, en la composición de fuerzas que hay ahí, a que mejore la posición de la resultante y por supuesto mejore la estabilidad de la presa. Nosotros vamos a hacer 3 verificaciones en todas las presas. La estabilidad del vuelco, estabilidad del deslizamiento y por supuesto que el cimiento aguante la carga que le estamos colocando. Otros nombres típicos que tienen estas presas, bueno, el dorso, que sería el paramento aguas abajo, aguas arriba, el talud aguas abajo, la cimentación, y después que ya lo habíamos visto en azul, es la corona, que es el punto, ¿sí? Que acá figura como ancho de coronación. Normalmente este trapecio que yo armo acá arriba, el ancho del trapecio tiene que ver con el destino que tenga la corona. Si es solamente para mantenimiento, podrá andar en los 6 metros, pero si hay una ruta que esté pasando por arriba del coronamiento de la presa, por ahí esto va a pasar de los 8 a los 11, 13 metros, o sea, depende de dónde esté ubicada la presa, si es conveniente o no que coloque una vía principal. Entonces, de esta diapositiva o de esta fila, quédense con la forma típica que tienen estas presas. Es un triángulo rematado por un trapecio. ¿Sí? Y después los distintos elementos. Fíjense, acá tenemos el máximo nivel normal del agua, ¿sí? El máximo nivel de flujo, esto está asociado a la capacidad del vertedero. Después tenemos el vértice del triángulo de resistencia. Un poco serían las traducciones literales de lo que está pasando, o cuáles son los elementos característicos de esta presa. Sección tipo, ¿sí? Fíjense, el vértice resistente siempre se ubica entre el nivel máximo normal y el coronamiento. Y nosotros le llamábamos ¿qué otro nivel estaba en el medio? Era el NAMI, ¿no? El nivel máximo extraordinario. Entonces, entre el normal y el coronamiento normalmente se encuentra el vértice resistente. Siempre es mayor al nivel máximo normal, que va a ser la carga que creemos que va a ser la carga normal que va a tener, ¿sí? Por ahí la resistencia que le dé la entrada en área a un nivel extraordinario, bueno, también la vamos a tener que simular y analizar, pero el vértice resistente lo da fundamentalmente puesto a un nivel siempre mayor al nivel máximo normal. Cuando hablamos de las pendientes de los paramentos, siempre vamos a nombrar, ¿no es cierto?, en horizontal respecto de la vertical.
Para estas presas siempre se habla que la sumatoria de los dos taludes tiene que andar entre 0,75 y 0,80. ¿Por qué la sumatoria? Hay veces que, fíjense lo que ponemos acá abajo, a veces aguas arriba yo puedo tener que el paramento sea vertical, o sea que es 0, ¿sí?, respecto a 1, o puede ser casi vertical, o sea, tengo 5 centímetros cada metro de altura. ¿Qué es lo que garantizan estos 5 centímetros de desnivel acá por cada metro que yo voy subiendo? Yo voy a garantizar que trabaje toda la sección a compresión, ¿sí?, porque hay una cunita de hormigón que genera otro peso. Si esto tiene 80 metros, imagínense el peso que tiene. Siempre el análisis de estas presas lo vamos a hacer por fajas de 1 metro, ¿sí? Nosotros suponemos toda esta sección por 1 metro de ancho y en base a eso hacemos el análisis de la estabilidad del vuelco, estabilidad del deslizamiento, ¿sí? Entonces, si yo le pongo esta pequeña desnivel o pendiente aguas arriba, yo consigo un mejor comportamiento a compresión, o sea, que trabaje toda la sección a compresión, que no se dé tracción, sobre todo, fíjense, que a veces no lo tenemos en cuenta. ¿Qué pasa cuando está vacío el embalse? ¿Sí? Cuando está vacío, bueno, esto no tengo tracción. ¿Por qué se puede dar la tracción? Por ejemplo, en el caso de un sismo. Entonces hay una componente de peso que me ayuda a estabilizarla y evita o reduce la filtración. ¿Por qué? Porque es la forma en que ataca, ¿sí?, el agua. Fíjense que nosotros tenemos, si bien el empuje hidrostático sería un triángulo acá, triángulo de presiones, ¿sí? Si yo tengo paramento vertical, el empuje hidrostático va a ser netamente horizontal. Pero si esto tiene un pequeño desnivel, ¿sí?, esa inclinación con la que el agua va a atacar el talud mojado, ¿sí?, cuando yo la compongo con las otras fuerzas, es mucho mejor la respuesta a que esté netamente horizontal, porque hay una componente estabilizadora, ¿no?, del propio empuje. Inclusive hay una cuña de agua, aunque sea chiquitita, que se va a formar en este sector, que es un peso estabilizante. Acuérdense que el punto de rotación es acá. Entonces, el empuje me está tratando de hacerla girar, pero todas las otras cosas, el peso propio y esta cuña de agua que está por acá arriba, ¿no?, me va a tender a estabilizar al vuelco. ¿Qué pasa con la línea de contacto acá abajo? ¿Sí? Generalmente lo que veamos hace rato tiene una ligera pendiente hacia aguas arriba. ¿Por qué? No sé si lo he puesto más adelante, pero aparece una componente tangente, o sea acá, una componente tangente que es estabilizadora. ¿Sí? Es estabilizadora. ¿Sí? Sería la fuerza de fricción, profe, que tiene la... Exactamente. Sí, es por la fricción que se da ahí en el fondo. Ahora, esta pendiente, fíjense que es mínima también. Anda en el orden de los 5 o 10 centímetros por cada metro. Si yo la hago muy pronunciada, ya generamos problemas constructivos, ¿sí?, por el tema de que hay ir encofrando por dados, por bloques. Entonces, es una pendiente que yo la tengo que estudiar en base al estudio del suelo, ver cuál puede ser y empezar a analizar la composición de fuerza y hasta donde matemáticamente, digamos, a mí me dé valores buenos, tengo que combinarlo con la posibilidad de que eso se construya sin mayores inconvenientes. El ancho de coronamiento, fíjense, yo le dije, normalmente está entre 6 y 8 metros, ¿sí? Fundamentalmente, este triángulo o todo este trapecio, digamos, que tenemos superior, yo tengo que garantizar el resguardo, ¿sí? El coronamiento sirve de paso, y vamos a ver, hay veces que, acá es un esquema, lo que se hace para que no tenga tanto peso este trapecio, se lo aligera con voladizos. Ya vamos a ver algunos detalles más adelante, como acá en la parte extrema yo amplío el ancho de coronamiento, pero no todo el trapecio, sino solo lo que sería la bandeja superior, con voladizos hacia aguas arriba o aguas abajo. Ante sismo, ¿qué pasa? Es muy interesante esto, yo no he llegado a profundizarlo mucho, pero ya me voy a dedicar a estudiarlo bien al tema, cómo lo evalúan. Actualmente se hace completamente con modelación con elementos finitos, cómo responde ante sismos, ¿sí? Por lo general en la ingeniería de presa
siempre, o se ha visto en el análisis de presas que han respondido bien a algunos sismos de los que se tiene información, que ha respondido muy bien tender más los taludes. ¿Sí? Acá no se ve en el dibujito, pero generalmente, fíjense, la suma de taludes, antes era 0,85 como máximo, y acá tiene que ser menor o igual a 0,95. O sea, yo he tendido un poco más los taludes, y eso, por lo general, ha mejorado mucho la respuesta de las presas ante los sismos. Actualmente, con el modelado de elementos finitos, lo que se hace es ir ensayando distintos terremotos, digamos, de diseño, distintos sismos de diseño, y se va viendo cuál es el comportamiento. Entonces, de ahí sale exactamente cuál va a ser el nuevo tendido de los taludes para garantizar una mejor respuesta ante los sismos, ¿no? Esta sección también de tender más los taludes a veces es muy favorable, y fíjense en acá abajo cómo se van cambiando los valores, tanto el talud aguas arriba en la parte inferior como en la parte intermedia hacia arriba, inclusive el talud aguas abajo. O sea, este cambio de taludes ha respondido muy bien ante solicitaciones sísmicas. Acá tenemos una sección tipo, fíjense, ¿por qué sección típica? De la presa, si la presa tiene 1500 metros, esta es la sección que cae en esos 1500 metros. Por supuesto, se irá haciendo más cortito a medida que nos vamos acercando a los estribos. Acá aparecen algunos elementos que hasta ahora no los habíamos visto. Aparecen estos como puertas que hay acá, ¿sí? Que ya vamos a ver, ahí dice galerías intermedias de inspección. Y acá me aparece una galería perimetral. Fíjense que todo esto es hormigón, ¿no? Todos son bloques macizos de hormigón. Entonces, ¿para qué se usan estas galerías? ¿Sí? Lo dice acá, galerías de inspección. Y fíjense que las galerías tienen acá abajo un rebaje. Más adelante vamos a ver qué es el rebaje y dónde está definido el eje de la presa. ¿Sí? Esta línea y punto que está acá, eso es lo que se conoce como el eje de la presa. Y en la parte superior, fíjense que el coronamiento tiene voladizo hacia la aguas arriba y aguas abajo, que es para recrecer, ¿sí? Recrecer el ancho de coronamiento sin hacer todo un bloque, porque esto puede llegar a tener 20 metros, 15 metros de altura. Entonces, ya con ese tamaño, ya lo mismo colaboramos con la estabilidad y la composición de cargas, ¿cierto? En el momento del análisis de la estabilidad de la presa. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa cuando esta sección, dentro de la sección tipo, ¿sí? Como una presa de hormigón macizo, el vertedero se puede poner en el propio cuerpo de la presa? Entonces, fíjense, esta sección cambia mi sección que veíamos hace rato, y miren a dónde está el triángulo, el vértice, lo voy a agrandar un poquito. Fíjense, acá se ve el vértice resistente, sin embargo la cresta del vertedero está por abajo de este. Entonces es una sección crítica la del vertedero, porque yo estoy perdiendo algunos componentes de peso que son para estabilidad. Entonces hay que analizar, así como analizo sección más crítica de la presa, analizaré algunas intermedias, ¿sí? También necesito analizar la del vertedero. En este caso, como decíamos, el vertedero está integrado al cuerpo de la presa, es parte de la unión de la presa, ¿sí? Desaparece la parte superior del triángulo, o sea, desaparece todo este vértice del triángulo, desaparece el coronamiento, si bien hay pilas intermedias y está el tablero, pero no es lo mismo que tener todo ese bloque de hormigón, ese trapecio en forma maciza, ¿sí? Se coloca una curva de remate, ya lo vamos a ampliar, y como les decía, necesita revisarse la estabilidad en esa sección en particular. Si ven abajo, no he puesto acá la foto, pero creo que es Vicence en Suiza. Esto está en medio de los cerros, una presa muy alta. Acá estamos viendo desde aguas abajo, acá se la ve desde la imagen satelital, es una presa de hormigón macizo vibrado. Esto está en medio de las montañas. Ahí, si uno las busca en Google Earth, la presa Vicence de Suiza, es muy interesante, hay otras que están cercanas, digamos, ¿no? Miren el remate del que hablábamos recién. Fíjense, acá aparece unos cambios en el diseño en la zona de vertedero.
Esta curva que está acá arriba es la que nosotros conocemos como la curva o el perfil Krieger. ¿Sí? Puede ser Krieger, puede ser el Bureau Reclamation de Estados Unidos, que son los perfiles que veíamos en la clase de vertedero. Ahora, ¿qué pasa? Yo para darle la forma no me alcanza el ancho de la presa. Entonces genero un voladizo hacia adentro del embalse. Miren que hay un diente acá. ¿Sí? Lo que estoy haciendo para poder armar la cresta del vertedero, ¿sí? De acuerdo a los diseños que veníamos viendo de clases anteriores, yo necesito recrecer la punta de este triángulo. Entonces me meto con un voladizo hacia adentro del agua. Y así le doy toda la forma de la lámina de vertido. Lo que se ve atrás serían los muros de encauzamiento hacia el vertedero. Acuérdense que yo tengo que tratar de que el agua entre en forma perpendicular al eje del vertedero para que el coeficiente de descarga sea el que yo he supuesto, digamos. Entonces, esto que poníamos ahí, que se coloca una curva de remate, es justamente para lograr generar en condiciones de diseño el vertido por el vertedero. Vamos un poquito a las galerías, me quedan unos minutitos más. ¿Sí? Tenemos tres tipos de galerías, ¿no? O podemos hablar de dos. La perimetral, que es una galería que normalmente acompaña toda la parte inferior de la presa, desde un estribo hasta el otro. Esta galería va en la parte baja, como dice ahí, está a 2 o 3 metros respecto de la fundación. ¿Para qué se usa la galería? Que sería esta que está acá, o esta que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿para qué usamos esta galería que recorre todo el cuerpo de la presa, desde los estribos, el fondo, hacia el otro estribo? Entonces, yo desde ahí puedo hacer un control de las subpresiones. Yo debo poner instrumental para medir cuál es la cantidad de agua que está pasando, ¿no? E inferir la cantidad de agua que está pasando por debajo de la presa. Control de impermeabilización. Si esta agua que está pasando con lo que yo mido es mucho más de lo que yo he previsto, voy a tener que impermeabilizarla, mejorar las condiciones de impermeabilidad debajo de la presa. ¿Sí? Y un control de los drenajes. Esto es clave que vuelvan a tenerlo muy en cuenta. Nosotros tenemos una presa de 80 metros, por poner un valor. Tengo 5 arriba de resguardo, ya tengo 75 metros. Tengo 15 metros acá entre la excavación y todo eso, o sea que me quedan 50 metros de columna de agua. Eso me va a generar una presión que va a tratar el agua de pasar por acá abajo. ¿Sí? Que de hecho va a pasar. Entonces yo tengo que mejorar, por más que sea roca, por supuesto va a pasar mucho menos que en un aluvión. Yo lo que voy a hacer es un control de esas infiltraciones con una pantalla de inyecciones. Esa es una de las alternativas. Entonces yo meto equipos de perforación, ya lo puedo haber hecho durante la construcción de la presa, o si mis controles me dicen que está pasando mucha agua, yo meto mis taladros y empiezo a generar más perforaciones y hago inyecciones que se llaman inyecciones de impermeabilización. Ya les voy a mostrar un video muy lindo cómo es el proceso, cómo se mete entre las juntas, entre las grietas de la roca, por más que sea un macizo rocoso, supuestamente sano. Inmediatamente aguas abajo de esta cortina de impermeabilización van los drenes. ¿Sí? Este control de drenes que se hace acá. Estos drenes es tubería perforada, así como vimos en la foto que les mostré de ahí de lumbrera. Tuberías perforadas que lo que van a hacer es tomar la presión y esa agua al estar a presión va a tratar de salir con una determinada presión hacia la galería. Entonces ahí va colocado un manómetro que me va a decir a qué presión se encuentra el agua en ese punto. Eso yo lo comparo con las presiones de mi red de flujo. Si están dentro de los valores que yo había estimado en las condiciones de diseño, lo mantengo ahí, pero si se dan valores mucho mayores voy a tener que hacer mayores impermeabilizaciones, ¿no? Y revisar porque esa agua que está pasando en más puede llegar a voltear o ocasionar problemas en el pie de la presa o voltear la presa porque hay una componente desestabilizadora que es la subpresión que me está tratando de levantarla a la presa, hacerla girar sobre el punto de apoyo. Entonces fíjense todo lo que se hace desde esta galería perimetral. Otras galerías
Miren las distancias, están entre 25 y 35 metros respecto de la principal, o sea que la distancia entre la perimetral y las que sigue estamos hablando entre 25 y 35 metros, o sea, realmente colocamos distintas líneas de galería en presas que son muy importantes. Por ejemplo, también podemos hablar respecto de la principal en horizontal, fíjense que está en el orden entre 25 y 35, ¿no? Yo puedo poner una principal en horizontal, una de esta depende de la altura, ¿sí? Y estas que son intermedias, estas otras galerías, sirven para mantenimiento y para vigilancia de la presa. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, este es un tema bastante interesante de estas presas macizas, el agua que está en el ende tiende a saturarlo al hormigón, ¿sí? Por supuesto, es muy difícil, se puede dar de acuerdo a cuestiones constructivas del hormigón. Por supuesto, la idea es que las juntas no pierdan agua, pero a mí si me llegara a brotar agua en el parámetro seco, el mayor problema es que voy a perder capacidad en el embalse, pero no me va a llegar a afectar estructuralmente, o sea, si estamos hablando de que está pequeña filtración. Entonces lo que hago yo es una pantalla de drenes, así como he colocado estos drenes acá, ¿sí? Yo coloco cañería, que eso se ejecuta en la construcción propia de la presa, cañería plaga, que está vinculada a las galerías. Entonces todo lo que el agua está tratando de meterse a través del cuerpo de la presa, lo captan estos drenes y lo mandan a canaletas donde yo mido. Yo he hecho también una red de flujo dentro del cuerpo de la presa y he estimado cuánto agua puede llegar a circular de acuerdo al tipo de hormigón que hemos propuesto para que se construya. Miren la foto, esta sería, vamos bajando hacia una galería perimetral, ¿sí? Generalmente tiene esta sección, es como una caverna, y el techo, digamos, en bóveda es por una cuestión de mayor, acuérdense que estas presas no tienen armadura, son de hormigón en masa. Por lo general se tiende a hacer algún armado, ya vamos a ver, en la zona de las galerías, pero si no es simplemente nosotros dejamos este espacio con todas las correspondientes caminería y secciones para equipos de control. Entonces, a través de las otras presas hacemos mantenimiento de las otras galerías y vigilancia de la presa. Y dentro de las galerías ponemos un montón de sensores que nos van a permitir ir conociendo cuál es el comportamiento de la presa durante su vida en servicio, digamos, ¿no? Hay otras galerías, las podríamos diferenciar de las otras, pero pueden ser dentro del mismo grupo, que se le llaman galerías horizontales. Estas galerías están, que son estas que tenemos acá arriba, a 2 o 3 metros respecto del paramento aguas arriba, ¿sí? Generalmente vinculadas con los drenes, usualmente sobre una vertical. ¿Por qué? Porque nos va a permitir perforar los drenes, interceptar las infiltraciones, o sea, mientras más cerca esté del borde, más rápido es producir la captación de esa agua que está queriendo meterse en el hormigón, ¿sí? Y voy a hacer una evaluación controlada de esa agua que está ingresando, o sea, yo voy a medir. Y todo esto no se ve acá en la imagen, pero estas galerías siempre tienen una canaleta, ya sea central o lateral, donde todo el agua que ingresa se deriva a esas canaletas, y abajo hay unos aforadores tipo partial que nos van a decir qué caudal es el que está pasando, ¿sí? A través de eso yo puedo determinar si está funcionando o no de acuerdo a los criterios de diseño. Profe, disculpe. Creo que justo en esta diapositiva, en la diapositiva anterior, usted había nombrado ese diente, ese reborde que tiene la galería. Bueno, ahora lo vemos acá, ¿sí? Acá se me coló esto y después lo voy a corregir, porque si no, no se ve la imagen, quería que la vean en la imagen. Fíjense en algunas secciones tipo de las galerías, o sea, una sección rectangular en la base y cierra con una bóveda, ¿sí? En este caso tiene un rebaje, que esta sería la canaleta que colecta lo que entra por los drenes, ¿sí? Esta canaleta. Y todo se mide abajo de la presa. Esta tiene la canaleta en el sector central. Acá fíjense es tipo ovoide toda la zona, esto tiene que ver con una cuestión estructural, ¿sí? Y siguen estos desagües, que acá está vinculado a un dren que está agua abajo, o sea, este está colectando el agua que viene desde este dren
y lo manda hacia abajo. ¿Por qué? Porque nosotros el control de los drenes lo hacemos en la parte inferior de la presa. Acá en la foto que tenemos acá es ovoide, ¿sí? Esto también dentro de una presa maciza. Tenemos acá abajo, se ve, bueno, no es muy clarita el agua, pero te da espacio para que los operarios puedan circular con seguridad. Es una zona que puede haber filtraciones dentro de las cavernas, ¿no? Por supuesto no tienen que ser mayores, porque si no tendríamos que estar mejorando la situación de drenaje. Fíjense las medidas de las galerías, tienen una base entre 1,5 metros y 2,5 metros por 2 o 3 metros de altura. ¿Por qué estas dimensiones? Una, que el personal se pueda mover con tranquilidad por ahí, y después porque a veces es necesario ingresar con equipos. ¿Sí? Hay algunas presas que se puede ingresar con vehículos más chicos, que son los que van a permitir llevar sobre todo los equipos de perforación para mejorar el sistema de drenaje. En este caso, esta que está medio tapada acá, fíjense en una galería que tiene rebaje en los dos lados, ¿sí? Por un lado puede estar captando el agua de estos drenes, y por el otro lado, agua que se pueda estar infiltrando de otros puntos. O sea, depende de qué es lo que queramos medir o controlar, vamos generando la geometría de las galerías, ¿sí? Vamos a agrandar para ver. Lástima que se me coló eso, después lo voy a mejorar. Acá se ve en este dibujo, fíjense, no está el nombre acá, pero está la presa de la que les puse de ahí de Suiza, cómo se va haciendo por bloques, ¿sí? Y tenemos, miren la relación, esta es una presa que tiene 300 metros de altura, miren el tamaño de la galería en relación al... ¿Sí? O yo no puedo ver, no sé. Agrandala ahí desde el zoom que tenés en la plataforma. Vos tenés ahí un cuadrito con una lupa, creo. Fíjate si podés. Pasa que veo la... ¿Cómo? Del lado izquierdo hay una pestañita morada y tenés para hacer... Desplegalo a eso, avísame a ver si lo ves. No, pasa que se me puso la pantalla que se comparte en negro. Voy a salir, voy a volver a entrar, pero siga, profe. Quedan unos minutitos, así que, bueno. Fíjense, yo les decía que normalmente las galerías llevan armadura, ¿sí? A pesar que la presa se construye sin armadura de hormigón en masa. ¿Por qué se hacen? ¿Por qué se recomienda? Porque acá hay tres posibilidades o por qué, ¿sí? Una, porque hay una concentración de tensiones, ¿sí? Nosotros estamos quitando una parte del hormigón, que supuestamente trabaja todo en macizo. Después se habla de una armadura de piel de la galería, ¿sí? Y de los huecos para evitar la fisuración. Siempre que nosotros tengamos un borde de hormigón, que en determinadas situaciones de solicitación, la armadura de piel es muy importante. Cualquier problema de fisuración en estas presas puede generar filtraciones, ¿sí? Entonces todo eso lo tenemos que controlar. Después tenemos dónde más se usa armadura en estas presas, a veces en la losa del aliviadero. Es cuando el perfil que el vertedero está vinculado o integrado a la presa. Bueno, esa losa, a pesar que toda la presa se hace con hormigón en masa, esa losa también lleva armadura, ¿no? Por las altas velocidades que tenemos en este sector. Otras cosas dentro de las galerías, siempre tiene que haber barandillas, tengo un texto español, ¿sí? Acá siempre tiene que haber baranda, es una zona que puede estar totalmente humedecida, tenemos que garantizar la circulación segura del personal. Después se coloca iluminación, que es muy interesante porque la parte eléctrica, se coloca todo cañería que es del tipo sumergible o antiexplosiva, ¿sí? Cosa que si eso se llena de agua o parcialmente de agua uno puede entrar, porque imagínense, estamos bajando 90, 200, 150 hasta 250 metros de profundidad, es un lobo eso. Entonces tiene un sistema de iluminación, después tienen puertas resistentes, ¿sí? Depende qué es lo que comuniquemos. Siempre las galerías tienen que tener un sistema de achique, ¿no? Más allá que nosotros medimos el agua que se está filtrando de distintos puntos, si yo necesito por cuestiones
de servicio ingresar a algunos sectores que están momentáneamente inundados, tengo que tener la posibilidad de acceder o tener pozos de bombeo. Escalera de las galerías y del zócalo exterior con pintura antideslizante. Hasta hace un tiempo, más que las pinturas, se le daba texturado al mismo hormigón de las pasarelas. ¿Sí? No se han visto el hormigón rodillado, pero bueno, es importante por el tema de seguridad. Después colocar pasamanos en líneas de vida en galerías de fuerte pendiente. Cuando es muy fuerte la pendiente, a veces se hacen directamente accesos verticales, donde uno entra por escaleras marineras, ¿no? Y después recién hacia sectores donde uno puede transitar tranquilamente. ¿Sí? Por hoy vamos a llegar hasta acá, a ver, veamos qué es la que tiene. Tengo recomendaciones. Este es lo mismo. No, este era el... Ahí está, precio de hormigón, longitud. Bueno, esto lo vamos a ver mañana. Vamos a ingresar a todo lo que es la parte llave, a mejorar algunas imágenes que han quedado medio desordenadas. Pero mañana empezaríamos de acá y vamos a tratar de ir a las presas aligeradas, de arco, y no sé si vamos a llegar a las de hormigón compactada con rodillo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Ya somos varios hoy. A ver, estamos tomando asistencia, si hay alguna consulta, si no, ya nos veríamos mañana. Mañana tenemos de 3 a 5 otra vez, porque otra vez tengo que ir a una reunión, así que vamos a empezar puntuales a las 3. ¿Sí? Voy a tratar de acá como máximo 3 y 5 para poder aprovechar las 2 horas. No sé si hay alguna consulta. Profe, en una imagen mostró como un perfil tipo de presas que se hacía un cambio de talud, ¿Sí? y usted dijo que eso mejoraba Sí, el comportamiento al sismo, pero en ese quiebre, sí. ahí justo en ese quiebre por el empuje hidrostático, ¿no sería un punto de concentración de tensiones? En la escala no es tanto, digamos. ¿Sí? Es un cambio de talud relativamente suave. Acá no te estoy dando valores, por ahí puede estar exagerado el dibujo. ¿Sí? Está buena la pregunta. Inclusive, ustedes van a ver, hay muchas presas, no sé si en la primera imagen, creo que esta no lo tiene, pero ya lo voy a checar. A veces estas irregularidades que tenemos acá, ¿sí? Son propias del terreno, de encontrar la roca sana. Pero hay algunos textos que muestran croquis donde esto está escalonado a propósito, haciendo como dientes. Bueno, hay que tener cuidado con las concentraciones de tensión. ¿Sí? Es una buena consideración, como esto se modela en elementos finitos y se ve cuál es la respuesta, ¿no? Y ahí te va a salir en elementos finitos si vos tenés un color muy rojo en ese sector. Bueno, generalmente nosotros hablamos, si ahí se veía como una arista, generalmente va a ser una curva, ¿no? Una transición suave que vamos a hacer para pasar de una vertical a algo que está inclinado. Nos quedan unos minutitos. Yo sigo tomando asistencia acá. Muy lindo, che, para 20 hoy estuvo más interesante. ¿Será que el frío los hizo estar al pie acá del cañón? ¿Queda alguna consulta Ingeniero, mañana? Sí, en esa misma imagen, sí. la de la izquierda, se arma como una cuña en la base. Acá, Ahí. sí. ¿Eso Sí. no ayudaría a que se escabe la Bueno, base está buena Normalmente, ¿por qué esta cuña? ¿Sí? Ustedes cuando rompan la roca, el macizo rocoso, ¿sí? Limpien el suelo, limpien la roca que está... ¿Sí? Hay que ver que este talud tiene que ver con el coeficiente de fricción natural de la roca. O sea, si una roca muy dura, podrán cortarla de manera vertical, ¿sí? Pero esto tiene que ver más con la estabilidad de la excavación. Ustedes acá pueden tener 10 o 15 metros de profundidad, entonces hay que ver que esta pared sea estable, tanto esta
como esta. Después se hormigona eso, no es que se deja así el huequito. Esto tiene que ver con un esquema, ¿no? Dentro de una posibilidad. Fíjense que acá se llena todo, no tenemos ese corte, pero este es más esquemático todavía, este es un poquito más real. Ya vamos a ver, hay una foto que les pongo ahí de planos, donde se ve realmente cuál fue el perfil del terreno que se pudo excavar y ver cómo se termina hormigonando todo este sector y todo este sector de acá, ¿no? ¿Alguna preguntilla? Lindo chat. Contento con los 19 asistentes. ¿Les parece que dejemos acá? Y nos vemos mañana. Bueno, profe. Sí. Corto la